Estamos en nuestro último episodio, cierre de temporada. Pues vamos a hacer un pequeño... Más Prozac, por favor. Un pequeño resumen de todo lo que vimos en este curso. En este diplomado de política didáctica. Y bueno, Alberto, ¿qué ibas a comentar? Perdón, te interrumpí. No, te adelante. Bueno, entonces, pues para la banda, si es que han llegado hasta aquí, muchas gracias. Y espero que nos ayuden a seguir difundiendo esto y a mejorar, por supuesto. Y pues vamos arrancando. La política, como el campo político, digamos, siento que atraviesa todo. Y eso va desde la familia, lo económico, porque muchas veces nos enfocamos en decir que para qué nos clavamos en la grilla y que se hagan bolas el Borolas y el Andrés Manuel. Y para qué me meto en esas cosas, tengo mejores cosas que hacer, diría mi mamá. Pero sí, atraviesa todos los campos. Entonces, cuando nos quejamos del trabajo, viene desde el Estado también muchas veces. Estas leyes, todas estas gestiones vienen del Congreso también. De ahí viene la ley, la educación, el sector salud, ya dije lo económico, la seguridad, la justicia. Todos esos son campos que atraviesa lo político. Pues básicamente surge esta temporada de la necesidad pues de hablar de cuestiones muy puntuales sobre la política y aterrizarla. Igual no sé si lo conseguimos, ya será a su criterio. Hablar de cuestiones desde lo teórico, como qué es el Estado, qué es el gobierno, qué es la democracia, para qué votar, y todo eso aterrizarlo en cuestiones cotidianas. No fue un curso porque formalmente no lo fue, sigue siendo una charla. Nada más lo dije de cotorreo, cabrón. Una charla informal, no, ya lo sé. Una charla informal. Úrsula. Pero lo que buscamos es, de alguna manera, y esto lo dice de manera reiterada César, en vez de generar respuestas, pues abrir más interrogantes y buscar caminos, buscar, como nació este podcast, buscar interlocutores, buscar comunicación. Y al final del día es saber, muchas veces nos sabemos avasallados por muchas cuestiones sociales, políticas, económicas, y muchas veces creo que la reflexión en torno a esta temporada es la generación colectiva para resolver problemas. La sociedad, estos primates calvos que somos, de alguna manera resolvieron, pese a que había especies más fuertes o quizás hasta más inteligentes, uno de los triunfos, por decirlo de alguna manera, de la especie humana es la generación gregaria, colectiva, que puede y pudo resolver problemas, pese a que ahorita parece que no lo está haciendo, porque el sistema político o económico que nos rige pues no ayuda para nada. Y nosotros estamos en la posibilidad, obviamente que es una chamba transgeneracional y ardua, constante, pero de cambiar el sistema político económico que nos rige, que es el neoliberalismo salvaje canibalesco que nos hace padecer tanto las élites financieras como los malos administradores políticos, etcétera, etcétera. Pues sí, fíjate que también no sé si abarcamos mucho sobre los sistemas políticos o los diferentes sistemas políticos que hay, ¿no? en diferentes estados. Y bueno, hablamos sobre la democracia, que parece ser que es el mejor sistema, ¿no? O se le considera, entre comillas, el sistema más representativo o que da mayor voz a toda la gente. Sin embargo, bueno, ya vimos sus fallas, pero también parece ser que hay otras alternativas. No quiero ahondar mucho en esto porque me siento y sé que soy bastante ignorante en él, pero pues también está para muchos una opción que es el anarquismo, ¿no? Anarquismo, viéndolo, que se le ha visto de una manera peyorativa como la violencia o la falta de gobierno y autocontrol, ¿no? O sea, como más bien como libertinaje, de cierta forma se le ve. Y no es así. De hecho, creo que
uno de los puntos que se tendría que reforzar para poder llegar a un anarquismo, pues es precisamente una autogestión en lo personal, para saber también cómo gestionarse, ¿no? O cómo delimitarse también ante ciertas cosas, pero que lo que más postula el anarquismo es la extinción o la no falta de, o sea, no, de que no necesitamos instituciones o mecanismos, ¿no? de gobierno, o por ahí va, ¿no? La idea. ¿Cómo ves, Alberto? Pues de alguna manera buscando sintetizar todo lo que abordamos, que es la idea de este episodio. Me quedo, por ejemplo, con la idea de que la democracia, como la concibieron los griegos, que son los grandes forjadores de este concepto, no lo ejercemos, no ejercemos una cuestión asamblearia, no ejercemos un debate público. Hablamos también de la desconexión del ciudadano de a pie con las instituciones, y de alguna manera como reflexión queda de que la democracia que vivimos no es una democracia, es un sistema representativo que no nos representa y que representa otros intereses hegemónicos. También me quedo con la idea del Estado, de que el Estado son instituciones que legitiman el despojo, que muchas y mayoritariamente, salvo excepciones, legitiman el proteger a los que tienen la propiedad privada, y que muchas veces se cae en la cleptocracia. Hablamos también de los mecanismos de control, la policía, la educación. La policía te está extorsionando. Nos van a cobrar derechos. Así como andan de mamoncitos, güey, los de Molotov, nos van a cobrar. Nos van a cobrar. La educación laica, que también es una manera de adoctrinar en el sistema. Laica, gratuita, pública, privada, pero es básicamente para encauzar a la gente a, pues sí, a que obedezca ciegamente. Y también hablamos de que no vivimos en una sociedad como tal, sino más bien se está generando un hiperindividualismo y muchas cuestiones de rebaño más que de una sociedad crítica con criterio, y eso es por los distintos mecanismos de control. Incluso para mí entran ya las redes sociales. Vamos a hablar también hablamos más bien de la cuestión del sistema judicial, que no representa una justicia social. Y ante toda esta debacle también hablamos de geopolítica un poco, de cómo ante un mundo que tiende a ser multipolar, las cosas se complican más porque va emergiendo China, Estados Unidos no termina por caer, etcétera, etcétera. Entonces, este episodio surge de tratar de amarrar los cabos sueltos, de tratar de hablar y reflexionar sobre todo esto, de la praxis política, cómo hacerlo. Básicamente es tratar esta lucha de uno mismo, recordar, por ejemplo, la Revolución Mexicana inició, o uno de sus tantos inicios fue Pancho Villa junto con otras 7 u 8 personas saliendo de su localidad en una zona perdida del estado de Chihuahua, y de repente se volvió un movimiento popular. Muchas veces los grandes movimientos populares surgen de pocas personas, de la acción para uno mismo, y surgen en los pequeños entornos colectivos de trabajo y que después alcanzan resonancia. Lamentablemente vivimos en un tiempo de hipercomunicación, pero también de mucha desconexión, porque vivimos en pequeñas burbujas informativas donde estamos aislados y donde nos vamos aislando cada vez más en una sociedad de hiperconsumo, pero también de satisfacción, la tiktokización de la atención, donde vas en tu teléfono y ves un TikTok de 1 minuto donde nada más están bailando o diciendo algún chiste. Eso es a lo que nos quieren llevar, a que no haya una organización, no haya un diálogo donde se platiquen de cosas profundas, de por qué está la inflación así, por qué no mejoran nuestros salarios, por qué, y es tratar de salir de esta avasallante autoritarismo que vivimos hoy en día. Obviamente no vamos a buscar el hilo negro, ¿no? Pero pues generar mínimo, por más mínimo que sea el esfuerzo, creo que es valioso. Sí, en esta politización que, ¿cómo decirlo?
nos gustaría, en lo personal, bueno, también tiene esto, o que también tratamos de llevar a cabo, pues es también saber sobre cómo informarte, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación convencionales pues siguen siendo un arma del aparato del Estado, del gobierno, muchas veces. Llámese de derecha o de izquierda, o sea, aquí hablamos de una manera general. Incluso, como dices, las redes sociales, que se hablaba de esta democratización de los medios, hemos visto también cómo han sido cooptados por las industrias, los corporativos y por ciertos medios convencionales. Incluso lo mencioné, mucha banda de estos medios convencionales inmigró a estas plataformas nuevas de streaming o estas nuevas redes sociales. Y dentro de eso, la politización y esta didáctica política, pues yo creo que podemos comenzar de cualquier manera, ¿no? En lo personal, mi camino se llegó a dar por grandes como el maestro Ríos, por la revista El Chamuco, precisamente ahí con el Fisgón y muchos otros. Entonces, ver que hay muchas maneras de comenzar, ¿no?, a dar estos pasos y que pues, no generemos apatía o le dejemos la política a la clase política. Una de las maneras tal vez de comenzar también en la cuestión de praxis, pues es involucrarse más como en estas asambleas estudiantiles, si es que estás en la escuela. Yo sé que para muchos va a ser muy arriesgado, que no es lo mismo, pero pues en tu trabajo, ¿no? Aunque pues sé que también es muy arriesgado porque pues a muchos les puede costar y prefieren no arriesgarse. Es entendible también. Desafortunadamente nos tienen también sometidos por ponte miedos. Las gafas, pero ponte las gafas. Ponte las putas gafas. Por tu Dios dinero. Pero también es cierto, ¿no? Nos tienen pues con la bota en la cabeza porque nos hablan de crisis económica y todo esto. Entonces pues claro que, y porque sabemos también cómo está la precarización laboral, pero también precisamente por eso se tiene que actuar. Exactamente, o sea, nos tienen a la vez con miedo, pero a la vez si no rompemos ese miedo, se tiene que actuar. Y entonces vamos, como tú dices, de pequeñas asambleas, pequeños grupos, involucrarte con tu colonia, involucrarte con tu delegación o tu municipio, bueno, o tu alcaldía en este caso, con los primeros, o sea, dar esos primeros pasos, estar más al pendiente de la información que surja y esta unión de grupos también, ¿no? Yo creo que para una cuestión ya macro, en una demanda al Estado, este Estado entre comillas de bienestar o este Estado de derecho prácticamente inexistente, es que no veas tanto las diferencias con tu prójimo, por el contrario, enfocarse primero en las coincidencias, en las necesidades que generalmente como sociedad tenemos, ¿no? Porque siempre nos enfocamos más en que, bueno, tú desde tu privilegio, o bueno, es que tú como eres pobre, pues es que simpatizas con Andrés Manuel y te gustan los apoyos sociales. Es que tú como, yo que tengo un grado académico mucho más elevado, sé mucho más de lo que tú puedes decir. Yo creo que más que ver la diferencia y esta polarización de la que tanto se habla, ver también, más bien, lo que hay en común en cuestiones de necesidades sociales, ¿no? De conflictos sociales y hacer fuerza. Ahora sí que esto suena muy trillado, pero la unión hace la fuerza y es la manera en que podamos primero de lo general, de algo más cuantitativo, pasar a algo más cualitativo. Pero yo creo que lo primordial para simbrar estos aparatos del Estado, este aparato sistémico, para simbrar, pues lo primero es ir por lo macro y como sociedad unirse, adherirse a movimientos a movimientos que tengamos más en común que más que la diferencia, ¿no? Porque también es cierto, como digo, lo político, por más que digamos, no, es un cochinero, pues precisamente porque es un cochinero, poco a poco tenemos que ir barriendo. Y no como dice Andrés Manuel, de la corrupción, y que sí es cierto, pero no la manera en que lo quiere hacer. Ay, Andrés Manuel. Tenemos que hacer una tenaza, cabrón. Y entonces hacer presión desde la parte social, ¿no? Desde la base. De la pirámide. Exacto. Pero bueno,
bueno, continúo yo con esta idea que menciona César. Bueno, varias. La primera es, para mí, desde mi punto de vista, los medios de comunicación, como nos los han presentado, de hecho yo les menciono de otra manera, para mí son medios de propaganda corporativa. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación constantemente se han vendido como que nos están informando de manera veraz, oportuna, desinteresadamente, y se preocupan por el bienestar popular, por la gente, etcétera. Pero en realidad estos medios de propaganda corporativa en realidad defienden y protegen y les interesa nada más sus propios intereses económicos, sus contactos políticos, sus beneficios. Es lo único que le interesa de los dueños. Cuando por ahí vi, bueno, un meme que subió Conjura hace poco a Facebook, donde decía que cuando el dueño del periódico no le interesa que las personas sepan la información, el periodista calla. Y es cierto, dos ejemplos, ahorita del Universal, con lo del chayotazo que salió en el juicio, pues no mencionó ese día nada sobre el tema porque los embarraba, ¿no? Como dicen popularmente. Y no mencionan, ninguno de sus periodistas mencionó nada al respecto. Cuando fue lo de, nada más que no recuerdo cómo se llama donde estaba el hijo de Salinas de Gortari, en el periódico Reforma. Cuando estaban la sociedad esta como de coach. Ajá, exacto. Nexium. Ajá, cuando fue lo de Nexium, el periódico Reforma tampoco mencionó nada porque había mucha gente involucrada del dueño en ese asunto. Entonces cuando estos medios de propaganda corporativa se ven involucrados, en vez de manera responsable con sus lectores, con sus consumidores, que es como, no los ven como lectores, los ven como consumidores, pues es cuando ellos deciden que sí, que no, y que ya mucha gente está despertando a todo este pensamiento de rebaño y está dándose cuenta de los medios de comunicación. Pero creo que es importante repetirlo. ¿Por qué? Porque es la única manera de generar un eco, por más pequeño o ridículo que sea, generar un eco a transformar y hacer la praxis social. Otra cosa, lo que comentaba César, la cuestión del divide y vencerás, que es una frase milenaria, y esta frase del divide y vencerás es ejercida desde el poder para la base de la pirámide. Yo busco que dividir el pensamiento entre ricos y pobres, ustedes esténse peleando por siempre, pero yo arriba con la cúpula y con algunos cuantos consigo arreglos, y los de todavía más arriba nos beneficiamos de todo. También, como decía el subcomandante Marcos, si el sistema neoliberal fuera una máquina que siempre está funcionando, como estas máquinas de fábrica que nunca se apagan y que siempre están funcionando todo el día, el sistema neoliberal, incluso de sus crisis, se beneficia, de sus crisis financieras, de sus crisis económicas, todo lo engulle y todo lo devora y todo lo metaboliza. Tiene esta capacidad, esta hidra que funciona. Entonces se tiene que ser muy inteligente, aunque cada vez estemos más aislados. Otra cosa, y aislados a propósito, está el ejemplo del filtro burbuja que desde 2009 las redes sociales como Google o Facebook utilizan, que es que te encierres en tus propias opiniones para darte hasta el hartazgo lo que tú crees y lo que tú consumes, y que estés siempre nada más comunicándote con la persona que piensa igual que tú y no veas más allá de tu filtro burbuja. Por eso precisamente de ahí radica el nombre, esta burbuja que te encierra en tus propios gustos, en tus propios gustos de consumo, y en estos gustos de consumo entra también el ideario político, de que si eres republicano, pues siempre vas a ser republicano y no vas a ver a los republicanos. Y la famosísima o multicitada democracia se da cuando eres capaz de dialogar y generar puntos de encuentro. Yo sé que suena trillado, y sí lo es en parte, pero en parte es necesario pensar que la discusión, como me lo dijo un profesor en la Universidad de Historia de la Lengua, la discusión surge etimológicamente de la idea de generar, tú tienes una verdad, yo tengo otra verdad, de que juntos construyamos una nueva verdad. De ahí surge la palabra del diálogo, la necesidad. También lo mencioné en otro episodio, de cultivar la flor de la palabra, que suena muy zapatista, sí lo es. A lo mejor hay gente que nos escucha que no está de acuerdo, pero es importante quedarnos con las palabras, o con lo mejor de cada movimiento social y político que está ahí como antecedente y que creció. Para finalizar, tanta comunicación
nos ha arrojado a no escucharnos. Estamos saturados de estímulos y que muchas veces es necesario alentar el paso o silenciarnos un poco para poder escucharnos al otro, escuchar a mi compañero de podcast, escuchar a mi vecino, escuchar a mis hijos, porque entre tanto ruido que nos genera el sistema, tanto ruido que nos generamos por nuestros propios problemas psicológicos, sociales, culturales, etcétera, no somos capaces de vernos nítidamente y de tratar de entender al otro. Y termino con una frase que es muy trillada pero muy cierta, que la política es algo tan importante que no tenemos que dejárselo a la clase política. Nos corresponde a cualquier ciudadano, a cualquier obrero, campesino, panadero, lo que sea. Panadero con el pan, a quien sea nos con el pan. Más a los panaderos que nos traen tanta alegría. Y básicamente con eso termino. La organización como una llave y una herramienta para solucionar cualquier encrucijada. Ahora que mencionas todo este movimiento de zapatista y como tú dices, habrá gente que no coincida, yo en lo particular pues podría decir que me identifico más con los movimientos no, con los movimientos reales, ¿no? de izquierda, que también dentro de esos debemos entender que hay varios, ¿no? varios movimientos, no solo se puede englobar de una manera. Y es cierto, históricamente el socialismo real ha tenido fallas, ¿no? Pero yo creo que también el capitalismo, el neoliberalismo ha demostrado ser precisamente un monstruo, una bestia voraz. La Mancha Voraz, ¿te acuerdas de esa película, Alberto? De La Mancha Voraz, ¿nunca la llegaste a ver? Nunca la llegué a ver, la verdad. Era un ente extraterrestre que llegaba y literal era una masa que iba engullendo todo, como tú dices. Y iba engullendo y iba creciendo y creciendo, y de esa manera se fue dando, ¿no? También el capitalismo, el neoliberalismo. Entonces, pues también ha demostrado no ser un sistema perfecto y que por el contrario cada vez crea más desigualdad. Entonces, en la parte del socialismo es prueba y error. El hecho de que hayan fallado en ciertas cuestiones también debemos de entender y analizar históricamente que muchas de las ideas que se llevaron a la práctica no eran realmente como en la teoría, ¿no? Entonces, se debe de seguir, no se debe de, como seres humanos, y hablando de eso, no debemos de perder la creatividad y la imaginación para seguir generando nuevas ideas y nuevos conceptos, y es prueba y error, ni modo, o sea, así es la única manera también de poder ser postcapitalista, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Y vuelvo a lo mismo también porque es importante, no, como tú dijiste, no dejarle la política a la clase política, porque nos guste o no, vuelvo a repetir, desde lo económico, o sea, nos quejamos de todo, ¿no? De que no me dan esto, no me dan aquello, hace falta esto, infraestructura, no tengo la oportunidad de, el gobierno no se preocupa por la cultura, por el centro de los poetas, por los pintores, y es la verdad, ¿no? Por cualquier, los músicos, no sé, bueno, otras referencias, ¿no? Entonces, pues por eso mismo nos convertimos en esta parte que hace crítica, ¿no? al sistema. Entonces, nos guste o no, no es que tengamos que esperar algo de papá gobierno, o sea, no es esperar algo a que te lo den, pero más bien es exigir a mejores mejores perspectivas, condiciones, a mejores condiciones para que uno por mérito propio ya pueda tener mejor camino, ¿no? Pero es eso, es exigirlo y bueno, no sé si quieres saber algo. No, y muchas veces algo que se dice por ahí que las personas que critican al capitalismo son anticapitalistas. Muchas veces, si no lo digo yo, lo dice, es un pensamiento de Zizek. Muchas veces nos parece que nos tienen atrapados y que no hay salida, como la película, porque el mismo sistema, la hidra capitalista, como hace años hicieron un seminario los compas zapatistas sobre eso, de que el capitalismo es como una hidra que le cortas una cabeza y en vez de de fumigarlo o acabarlo, le salen otras 3 cabezas y aprende, ¿no? Como si fuera una especie de entidad
de inteligencia artificial. De inteligencia. y entonces, ¿cómo combatir a esta hidra que aparte se erige como un pensamiento unívoco? O sea, esta idea de que no hay nada más allá del capitalismo, y que muchos voceros de estos medios de propaganda corporativa, de los distintos periódicos, radios, televisión, es lo que propagan. No hay más allá del capitalismo, no hay vida. Y los socialistas o los comunistas, que siempre se ha quedado en un plano ideológico y no en una praxis real, pues que han venido a ser una solución, no se ha dado. Muchas veces es salirnos del cuadro y generar esquemas nuevos de organización. Hay gente que lo está haciendo incipientemente, de una manera más avanzada, y de alguna manera estos episodios, esta temporada, de una manera humilde y de nuestra ignorancia, pero también desde nuestro ímpetu, desde nuestro deseo, pues es la idea de tratar de generar una reflexión, un análisis y un giro, llegar a una persona que diga, pues estos cábulas tienen razón. Y también los que nos critiquen, pues que también nos dejen ahí los comentarios y que con argumentos nos digan por qué no estamos en lo cierto. Pero básicamente surge de eso, y pues esta final de temporada sí tuvimos que medicarnos más, con más Prozac. Me siento como Hal con su podcast universitario. A mí ya me están esperando los del anexo aquí con el vehículo afuera, y en cualquier momento. Y a mí Lois ya me está buscando. Entonces, damos por terminada yo nada más quería agregar algo, perdón. Adelante, dale. Sobre los consensos prioritarios, ¿no?, que deberíamos de tener como sociedad. En esto no perder el enfoque. Desafortunadamente, algunos puntos que voy a tomar son muy citados por la retórica de la clase política, pero sin embargo siguen siendo temas que por eso ellos mismos aprovechan en esa retórica. Y ahorita lo que se me viene a mente es, por ejemplo, lo del agua, ¿no? Yo creo que es un problema en lo cual tendríamos que ir enfocándonos, y todos tendríamos que abrir debate a saber cómo proteger estos recursos tan valiosos, empezando por el agua, recursos de esta soberanía energética de la que hemos hablado también, alimentaria, obviamente el sector salud, educación, que también ahí es un tema muy amplio, lo cual igual en algún momento podremos debatir más a fondo. En lo económico, por supuesto, ¿no? Vean nuestra villera, donde hablamos las guerras del agua transmitidas desde TikTok, donde también hablamos en particular de eso, y donde desgraciadamente vivimos en un planeta con recursos finitos, aunque ya hay ímpetu por colonizar otros espacios para saquearlos, pero y aparece la nave espacial y también como en Odisea del Espacio, también la inteligencia artificial, el ojo parpadeante en rojo, ¿no? Sí. Entonces básicamente es la idea de salirnos del cuadro que nos están ahora sí que imponiendo, y buscar nuevas maneras, y como dice César, poner el énfasis en lo realmente necesario, que como familia proletaria muchas veces por atender lo importante, no, por atender lo urgente no hacemos lo importante. Creo que eso también como especie humana nos está pasando. Pues sí, nosotros también fuimos jóvenes, Alberto, y creo que hace eones fuimos jóvenes. Y pues banda, cuando vean ahí un chavito que esté perdiendo el tiempo con TikTok, haciendo retos o con su podcast, pues incítenlo mejor a que sea más participativo, ¿no? Con su entorno, que cambie más su realidad en lugar de estarla aislándose y consumiendo cualquier cosa, ¿no? Cualquier sustancia que lo evada. y también ya para el cierre, que nos envíen sus humildes sugerencias para la 4ª temporada, de qué les gustaría que habláramos. Al final de cuentas la editora en jefe nos hace hablar del tema que ella quiere, pero ayúdenos a democratizar esto, ¿no? En la asamblea popular, en la caja de comentarios, déjenos qué inquietud, de qué les gustaría que habláramos, de extraterrestres, de las abejas o de cualquier tema. Y pues hasta aquí la dejamos. De abejas extraterrestres. Y hasta aquí la dejamos porque César ya se está acelerando con la cafeína.
Y pues en realidad no quiero que termine porque ya nada más están esperando allá afuera. Están aquí la gente del anexo. Ahorita ya terminamos. Ya ahorita, denos 5 minutitos más y ya. ¿Tienes algo que agregar antes de que te vayas Pues, a Oceánica? por ahorita no. Solo eso, ¿no? Que no perdamos la conciencia de clases y la participación política. No hay que ser apáticos ante las situaciones que realmente, como tú mismo lo has dicho, son importantes. Nos guste o no, lo político es un campo que atraviesa muchos otros campos. Todos, prácticamente. Pues muy bien, después de este comentario de campo traviesa de César, pues de campo travieso. Sean felices ustedes que pueden, villeros. Nos vemos en la siguiente emisión, la 4ª temporada o en alguna villera, en algún espacio-tiempo. Y sean felices ustedes que pueden. Cambio y fuera.